El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. En esta emisión de Así avanza el cambio. A cifras históricas sigue cayendo el desempleo en el país. Más empleo y más apoyo para las mujeres confeccionistas. El presidente anuncia 0 impuestos a los insumos que se usan en el sector textil. El presidente le responde al país por la compra de los aviones Gripen. Y Celso Tete le pone la lupa a las noticias falsas. Y tenemos más en Así avanza el cambio. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Así avanza el cambio, el informativo de la Presidencia de la República. Aquí las noticias del gobierno del presidente Gustavo Petro. Zahira, televidentes, un gusto saludarlos. Iniciamos con una excelente noticia para el país. Sigue cayendo la cifra de desempleo. Este viernes el DANE reveló que 977.000 personas adicionales tienen hoy empleo en Colombia. El presidente Petro dijo que es la segunda menor cifra del siglo en cuanto a desempleo y explicó que este número es un éxito total en la política económica del gobierno del cambio. El Departamento Nacional de Estadística DANE reveló que 977.000 personas encontraron empleo durante octubre de 2025. Con esto, la tasa de desempleo cayó al 8,2%, casi un punto menos que el año pasado, cuando estaba en 9,1%. Este es un éxito del gobierno del cambio. Aquí lo más importante de este éxito económico, que espero sea mejor el mes siguiente y en los meses que me quedan, es mostrar cómo este 8,2%, ni más ni menos en términos de personas, significa 1 millón de empleos creados desde hace un año a la fecha. En un año, 977.000 empleos. Las cifras muestran que el empleo sigue recuperándose y que la tendencia a la baja se mantiene desde 2014. Los sectores que más aportaron nuevos puestos fueron agricultura y pesca con 347.000 empleos, alojamiento y servicios de comida con 279.000, transporte y almacenamiento 231.000, salud, educación y administración pública con 172.000, profesiones técnicas y administrativas y manufacturas con más de 130.000. Por edad, el grupo que más creció fue el de 25 a 54 años, con más de 500.000 nuevos empleos, y por género, los hombres ganaron 519.000 puestos de trabajo y las mujeres 458.000. La informalidad laboral llegó al 56,1%, ligeramente más alta que hace un año, con mayor presencia en zonas rurales. En las ciudades, las tasas más altas de desempleo se mantienen en Quibdó, Tumaco y Buenaventura, todas por encima del 24%, y las más bajas fueron Leticia, Río Negro y Mitú, donde el desempleo es inferior al 6%. En total, Colombia cuenta hoy con más de 24 millones de personas ocupadas. En su más reciente alocución, el presidente Petro anunció que fueron capturados representantes legales de empresas de vigilancia que las usaban como fachada para delinquir. A una de estas empresas se le aplicó extinción de dominio. Yo tengo que decir que eso es mentira, porque el único gobierno que ha descubierto que se ha usado la Superintendencia de Vigilancia de Colombia, institución del gobierno nacional, para armar criminales, es el mío. En mi gobierno, bajo la sospecha del manejo irregular de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada desde su creación, ordené una revisión detallada de las licencias expedidas desde 1993 y del uso de las armas oficiales en este sector. ¿Qué encontramos? Encontramos que se han otorgado licencias de funcionamiento para, oiga, desde el 93 a la fecha, 2.019 empresas de vigilancia. Importante destacar que solamente entre el 2018 y el 2022, en el gobierno que me precedió, se realizaron 1.100 trámites
para la creación de empresas de vigilancia y entrega de armas de fuego. A esto le voy a llamar la reparamilitarización en el gobierno Duque. 1.351, acuérdese que hablamos desde el 93 hay 2.000 y pico. De esas 1.351 empresas de vigilancia y seguridad son servicios activos. Así, 810 empresas de vigilancia, 435 departamentos de seguridad, 94 escuelas de capacitación y 12 transportadoras de valores. Le ordené a la superintendente investigar a estas empresas que manejan hombres, armas y carros blindados. Se encontró lo que siempre había denunciado: la institucionalidad y los permisos al servicio del crimen organizado, de las bandas criminales actuales. Por nuestra política de control encontramos que hay 197 empresas inactivas de las 1.300, que aparecen como si no estuvieran actuando. Y ellas tienen, solo ellas, reportan 62.664 armas, respecto de las cuales no existe certeza sobre su utilización ni sobre su ubicación actual. No las devolvieron. Situación que no le interesó a gobiernos anteriores esclarecer. 60.000 armas. Por la decisión nuestra de combatir el crimen organizado que está incrustado en el sector de vigilancia y seguridad, el año pasado, en el trabajo, la Fiscalía General de la Nación, articulado con la Supervigilancia, fueron capturados, ojo, los representantes legales de 3 empresas de vigilancia: Sara Limitada, Securbel Limitada y Pretoria Limitada. Usaban las empresas como fachadas para entregar carnets a miembros de organizaciones criminales. Entre esos beneficiarios estuvo alias Terror, cabecilla del Clan del Golfo en el Magdalena Medio. También alias Pichi Belén. En el proceso penal a una de esas empresas se les aplicó la extinción de dominio y los bienes están hoy en manos de la SAE. El superintendente de Vigilancia y Seguridad, Larry Álvarez, anunció sanciones para varias empresas de vigilancia que presuntamente estarían abusando en el uso de las armas que el gobierno les ha autorizado. El superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada informó que en los últimos días le fue suspendida la licencia de operación a 7 empresas de vigilancia privada en Bogotá, Cali y Barranquilla por presunto mal manejo de las armas legales que tienen en su poder. Estamos cancelando licencias, estamos decomisando armas, estamos cerrándole el paso al crimen y eso es lo que estamos haciendo, insisto, siguiendo las indicaciones del señor presidente. El superintendente de Vigilancia explica que se han monitoreado por lo menos 60.000 armas de todo tipo. Principalmente las armas que tienen las empresas son revólveres, que son los que más usan los vigilantes, las vigilantes, pero también hay armas de todo tipo, hay armas largas, hay de otro tipo, subametralladores, esto dependiendo, son armas que han sido autorizadas históricamente, que están allí, pero sobre las cuales se tiene control. Depende el tipo de servicio que se presta, si son las armas que se autorizan a estos actores. Ya la entidad tiene un registro pormenorizado de cada arma legal que está en manos de privados, sobre todo de empresas de vigilancia. Tenemos una cifra que está alrededor de 135.000 armas autorizadas a todos los actores del sector de la vigilancia y seguridad privada, y esas obviamente están controladas por el Estado. Antes de terminar el año, la Superintendencia de Vigilancia le entregará al país el resultado de cómo están esas armas, pero que por ahora puede dar un parte de tranquilidad sobre las armas legales que están en el sistema y se monitorean permanentemente. El jefe de Estado respondió a lo que calificó como una avalancha de señalamientos de la oposición sobre la compra de los aviones Gripen y explicó en detalle la diferencia entre los documentos utilizados en los procesos de adquisición de aeronaves, enfatizando que Colombia nunca recibió una oferta formal para aviones F-16. Discúlpenme ustedes, señores, que han gobernado este país durante siglos. No fueron capaces de cambiar una flota vieja israelí de 50 años. Tuvieron no sé cuántos gobiernos desde entonces. No fueron capaces porque no pensaban en la vida de los pilotos. Lo que presentaron es una carta que se llama
P y A, como dice al principio, precio y capacidad. Ese P y A no es un precio oficial, sino es el precio inicial de los aviones sin nada adicional. Y no es sino una oferta no vinculante. Las mejores armas en manos de la fuerza pública para defender los derechos y las libertades de la ciudadanía. Eso es lo que hemos hecho, aquí no estamos robando, aquí tienen ustedes por fin, después de medio siglo, una flota decente, poderosa, de alta tecnología para la defensa de Colombia. El presidente Gustavo Petro denunció que alias Iván Mordisco está detrás de varios atentados contra el país e incluso este sujeto está intentando atacar al propio presidente de la República. En diciembre de 2023 un cómplice viajó a la República Checa en nombre de Hidrobo. Están hablando aquí de Iván Mordisco para revisar y examinar armas que se intercambiarían por cocaína para su importación a Estados Unidos, importación de cocaína a Estados Unidos. Tras reunirse con un supuesto proveedor de armas, el cómplice conversó sobre cómo las FARC-EP buscaban obtener lanzagranadas para disparar contra el Palacio Presidencial, helicópteros del Ejército Colombiano, la Corte Suprema de Justicia, comisarías locales y el lugar donde se encontraba el presidente Gustavo Petro, con el fin de obligar al gobierno colombiano a respetarlos. ¿Ustedes creen que esto le hacen al jefe del narcotráfico de Colombia? ¿O al que está luchando verdaderamente contra el narcotráfico a costa de su vida? Y siguiendo con más noticias positivas y de progreso, el presidente Petro visitó una de las fábricas de confecciones más importantes del país. Se trata de la planta estatal del Fondo Rotatorio de la Policía, reconocida por producir uniformes y su aporte histórico a este sector. Ante 700 operarias, el mandatario manifestó que el propósito de su gobierno es impulsar la productividad y el empleo en el sector, aumentar las exportaciones para que Colombia sea un país competitivo. Su gobierno implementó 0 impuestos a los insumos en las confecciones. Transformar un producto en otra cosa, cambiarlo, meterle cerebro, trabajo colectivo, máquinas, es lo que conlleva la creación de riqueza en un país. Con estas palabras, el presidente Gustavo Petro explicó la decisión del gobierno nacional de fijar el 0% de impuestos a las importaciones del sector de confecciones, una medida que busca impulsar la producción y dinamizar la industria textil en Colombia. Entre más exportemos, más mujeres beneficiaremos, más niños se beneficiarán. Si llegamos a 2 millones de trabajadoras, a 3 millones de trabajadoras, a centenares de miles de empresarias en cooperativas, en empresas medianas, pequeñas, grandes, pues seremos más ricos. El mandatario resaltó que la industria de las confecciones podría generar mucho más empleo que sectores tradicionales como el de los hidrocarburos. Si ustedes comparan puestos de trabajo en una rama como el petróleo o el carbón, que los hay, son menores que si se desarrolla una rama económica como las confecciones. Lo ven aquí, en este espacio pequeño, relativamente grande para nosotros. ¿Cuánta gente más trabaja? 700, me dijeron, mujeres. Y esto cambia el balance. El presidente Petro enfatizó que el crecimiento del sector textil en Colombia en términos de fuerza laboral puede incluso superar al café y al carbón, y agregó que el objetivo del decreto es disparar la industria en las confecciones y el diseño en Medellín, Bogotá, la zona cafetera, Cali y otras regiones del país. Seguimos en Así Avanza el Cambio. En su más reciente Consejo de Ministros, el gobierno del presidente Petro presentó los logros y la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Raquel López nos entrega el balance.
Esta semana el gobierno del presidente Gustavo Petro le presentó a los colombianos el balance de los logros en el Plan Nacional de Desarrollo, donde se destacaron importantes logros y hechos en temas como agricultura, educación, programas sociales y de defensa. Alrededor de 30.000 millones de dosis se han evitado que ingresen a las calles de los países consumidores. Eso es un esfuerzo enorme que denota la determinación de combatir el narcotráfico. Un 61% más de incautación. Muchos dirán que claro, porque crecieron los cultivos, pero hay que tener en cuenta que durante los 2 últimos años esa tendencia prácticamente se redujo. En el tema de agricultura se presentó un aumento en 2024 del 8% del PIB, es decir, un aumento en la producción, en la economía y el trabajo. Además, se dio la mayor inversión con 18,5 billones de pesos precisamente para fortalecer la agricultura campesina, étnica y comunitaria. Por otra parte, en lo que tiene que ver con los programas sociales, se presentaron los siguientes avances. Logró reducirse en los últimos 2 años en materia de pobreza monetaria del 34 al 31%, en materia de pobreza monetaria extrema del 12 al 11,7%. Estos datos son muy importantes porque en números más, en números menos, representan que 2,6 millones de colombianos y colombianas salieron de la pobreza. En materia de educación, el presupuesto es histórico, pasando de 58,2 billones de pesos en 2022 a 85,2 billones de pesos en 2026, lo que ha permitido mejorar la calidad de la educación pública significativamente, alcanzando un 92% de cobertura en los municipios de todo el país y atendiendo a 2.600 niños y niñas en educación inicial. Igualmente, 1.400 colegios a nivel nacional han logrado la cobertura hasta grado 11. Esta semana más noticias sobre acciones y logros del gobierno en los territorios. Noticias en breve con Daniel Bernal. Compañeros, es un gusto saludarlos como cada semana porque traemos grandes noticias para Colombia, ya que acelera su avance hacia una movilidad limpia. El gobierno impulsa la expansión de los vehículos eléctricos y fortalece la infraestructura necesaria para atender una demanda que crece cada día más. Han aumentado la adquisición de carros híbridos y absolutamente eléctricos. Así como Tesla, también hay otras empresas presentes en nuestro país que han visto cómo nuestro ámbito, nuestro clima, nuestra regulación fortalece la llegada de más empresas y vehículos eléctricos que, como ojalá lo ha señalado nuestro presidente, empiecen a construirse en nuestro país para generar industria, para generar empleo. Nosotros desde el Ministerio de Minas y Energía estamos desarrollando la regulación para ampliar la capacidad de infraestructura. Colombia asume un liderazgo global en la lucha contra el cambio climático. Tras la COP30, el país redobla esfuerzos internacionales convocando al mundo hacia Santa Marta para enfrentar juntos el mayor desafío de nuestra era, la eliminación de los combustibles fósiles. Como parte de los resultados de la COP30, Colombia va a realizar el primer Congreso Internacional para la eliminación de los combustibles fósiles. Se trata de un espacio en el cual estamos invitando a gobiernos, a ciudades, a estados en aquellos países que son federalizados, a la sociedad civil, la academia y también a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas a acompañarnos y juntarnos para darle la cara al problema más difícil que afronta la humanidad, que es el cambio climático, y en las acciones efectivas para superarlo, la eliminación de los combustibles fósiles. Este congreso se va a realizar del 28 al 29 de abril de 2026 en la ciudad de Santa Marta. El deporte colombiano vuelve a brillar en lo más alto del podio. Con talento, disciplina y apoyo estatal, nuestra delegación se destaca en los Juegos Bolivarianos, sumando triunfos que impulsan el camino hacia Los Ángeles 2028. La delegación nacional, compuesta por 421 atletas, se mantiene en lo más alto del medallero, demostrando que cuando hay una mezcla de madurez competitiva y el ímpetu de las nuevas generaciones, no solo se fortalece el presente, sino que también proyecta un futuro sólido para el deporte colombiano. El impulso de estos resultados ha sido posible gracias al apoyo del Gobierno Nacional,
a través del Ministerio del Deporte, que ha destinado una suma de 19.255 millones de pesos para la preparación y participación de la delegación en estas justas. El gobierno del presidente Petro sigue transformando vidas con entrega de tierras para los campesinos en todo el territorio nacional. Esta vez fue en el Valle del Cauca. Conozcamos la historia. Ay, tierra mía, vas a ver que nace otro país de tus entrañas. Somos uno, no somos dos, ahora somos muchos a una sola voz. ¿Cómo se siente? Yo me siento feliz, mami, porque antes no tenía esto y ahora lo tengo. Un extasío que me dan ganas de llorar cuando lo recuerdo porque es un sueño hecho realidad. Muchos de nosotros hemos sido desplazados por la violencia que ha sufrido constantemente el país. Hemos salido de casas avaliadas, hemos perdido lastimosamente familias, hemos perdido padres, hemos perdido hermanos por esta lucha que no ha dejado sino sangre y desplazamiento. Entonces llegar acá, a una tierra como esta, para nosotros significa todo. Y por eso lo luchamos por tanto tiempo y es hermoso levantarse con los compañeros de lucha en las calles, que también han sido desplazados, que también han sido de alguna manera violentados, y saber que estamos en una tierra propia todavía no lo asumimos, no creemos que sea verdad. Es un sueño que nació en la cabeza de Gustavo Petro, que nos ha respaldado, al que le decimos muchas gracias, Felipe Harman. Gracias, hermano, usted es un berraco, no le quitamos el sombrero. ¿Sí? El día en que renacerás del barro, madre mía. Ay, amor, florecerá por fin aquí la primavera. El pasado miércoles se cumplieron 9 años del acuerdo final de paz con las extintas FARC. Desde el Museo Nacional, el jefe de Estado analizó la implementación del acuerdo firmado en 2016. El camino de la paz está en la mitad, no solo del acuerdo de paz, sino de la paz real de Colombia. De 3 millones de hectáreas vamos acercándonos a 1. Ese 1 en un 80% se consiguió en nuestro gobierno. Así lo afirmó el presidente Gustavo Petro al hacer un balance sobre la implementación del acuerdo de paz firmado en el año 2016 entre el gobierno nacional y la antigua guerrilla de las FARC. El mandatario aseguró que a pesar de los intentos por hacer trizas lo pactado, el acuerdo avanza y su administración lo ha rescatado e impulsado con un gran esfuerzo. En su análisis, el presidente destacó 3 ejes fundamentales de la implementación, como lo es la reforma rural integral, la inclusión y la transformación del territorio, así como el esclarecimiento de la verdad en el marco de la Justicia Especial para la Paz, JEP. Los grupos que hoy hacen violencia pueden disminuir si el territorio se incluye. Pueden disminuir si hay verdad. E indudablemente, como parte del territorio en donde hay tierra fértil, puede disminuir si las tierras dejan de ser improductivas en manos de hacendados que lavan dólares del narcotráfico y pasan a manos labriegas de campesinos que están dispuestos a sembrar allí la yuca, el maíz, los alimentos de Colombia y más allá, porque podemos alimentar todo el Caribe y porque podemos ir más allá a alimentar parte de la sociedad mundial, porque somos un país con vocación agraria, industrial y turística. El mandatario también se refirió a la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de excluir el componente de verdad de la misión de verificación en Colombia. Lo que ha sucedido es que los Estados Unidos le pidió a los países miembros del Consejo de Seguridad que excluyeran la verdad. ¿Por qué Estados Unidos no quiere la verdad de Colombia? Porque estamos hablando de nuestros procesos internos de violencia, no estamos hablando de más. Finalmente, el jefe de Estado señaló que la labor de la Justicia Especial para la Paz se ha visto afectada por decisiones de algunos tribunales en Colombia.
El gobierno nacional anunció una medida sin precedentes para impedir la producción, desvío y tráfico de fentanilo en Colombia. Se trata de la prohibición de sustancias usadas para su producción y se refuerza el control químico en el país. Con el propósito de impedir la producción, desvío y tráfico de fentanilo en Colombia, el gobierno prohibió y controlará todos los precursores químicos usados para elaborar esta sustancia, como medida de prevención para que el país no se convierta en un productor de este estupefaciente. Colombia corre el peligro de que por las acciones que se vayan a tomar en México, entonces todos los laboratorios de fentanilo se vengan para Colombia. Estas sustancias que tienen usos lícitos en el sector hospitalario e industrial serán sometidas a vigilancia reforzada para evitar su desvío hacia actividades criminales. Estamos restringiendo y aumentando los controles a este tipo de sustancias. Les menciono 4 que son las que están en competencia del Ministerio de Justicia. Ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno, éter etílico y tolueno. La decisión fue adoptada durante la sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes liderada por el ministro encargado de Justicia, Andrés Idiarriaga, con la participación del ministro del Interior, Armando Benedetti, y miembros del Gobierno Nacional. Mandamos un mensaje claro a la comunidad nacional e internacional. No vamos a permitir que se nos armen cocinas acá de fentanilo, ni mucho menos que sea Colombia un lugar de paso para que sigan envenenando a la humanidad a través de esas sustancias. Los ministros anunciarán que el próximo martes radicarán en el Congreso un proyecto de ley que penaliza el ingreso, porte, distribución, almacenamiento y exportación de fentanilo. En el International Security Forum de Halifax, en Canadá, 7 congresistas de los Estados Unidos, demócratas, republicanos e independientes, destacaron el papel de Colombia como un aliado estratégico en la lucha contra el narcotráfico. Los congresistas estadounidenses coincidieron en reconocer el trabajo de la fuerza pública. Reiteraron que Colombia continúa siendo un aliado indispensable para la estabilidad regional y la lucha contra las economías ilícitas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó una radiografía completa del combate al narcotráfico en Colombia, destacando el aumento en interdicciones, golpes a corredores fluviales y marítimos, destrucción de infraestructura criminal y afectaciones directas a las finanzas de los grupos armados organizados. Más de 400 jóvenes integran la primera generación del Servicio Social para la Paz, una nueva forma de prestar el servicio militar. Ellos eligieron un camino que contribuye a la transformación social y al fortalecimiento de una cultura de reconciliación. 60 jóvenes de 13 departamentos empiezan a prestar su servicio militar, desarrollando actividades en gestión de riesgo y cambio climático como parte del Servicio Social para la Paz. Este programa está dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años que quieran aportar en alguna de sus 11 modalidades: cultura, memoria, ambiente, comunidades étnicas y, por supuesto, gestión del riesgo y cambio climático. Además, recibirán un auxilio económico mensual correspondiente al 80% de lo percibido por un soldado regular. El Servicio Social para la Paz ofrece beneficios como la certificación equivalente a la libreta militar, formación en competencias, experiencia certificada de primer empleo, auxilio económico mensual y dotación. Este primer grupo de jóvenes orientarán a las comunidades en procesos de gestión del riesgo en ciudades como Sincelejo, Santa Marta, Riohacha, Valledupar, Popayán, Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena, y en los municipios de San Sebastián de Mariquita, Puracé y Miranda, Ocaña, Tierra Alta, Uribia, Funza, El Bagre y La Uribe. Tenemos la oportunidad de no ir a la guerra, no tener que entonces aportar un arma, sino nosotros prácticamente estamos ayudando entonces a cada distintas comunidades, a personas que entonces sí lo necesitan, para lograr entonces con el Servicio Social para la Paz. A nivel local apoyarán el monitoreo comunitario y los sistemas de alerta temprana, fortalecerán la gestión integral del riesgo escolar y acompañarán procesos educativos en el Museo Magma. Nosotras también tengamos como una voz, un apoyo también, pues en cuanto a todas las actividades y características que se den. Y en noticias de medio ambiente, el presidente Gustavo Petro se refirió a la declaración de la COP30 y la postura de Colombia al ser el único país que no avaló la declaración final. Luego la posición de Colombia hace unos días, y por normas que tienen que ver con esas COPs, Asambleas de Naciones, la sola objeción de un país
no permite legitimidad de la aclaración, siempre son por consenso. Le quitó la legitimidad a la COP30 porque no mencionó la causa principal y por tanto sus decisiones no aceleran como toca dejar el consumo de petróleo y carbón. Y nosotros nos levantamos rebeldes, eso nos va a costar muchísimo, pero no a Colombia solo, sino a toda la humanidad, porque se prolonga en el tiempo las necesidades de cortar flujos de CO2 y entonces ya será tarde. O sea, es el cronómetro de la extinción humana. El lobby petrolero se impuso y países claramente aliados a nosotros en esta lucha perdieron. Teníamos 40, Colombia lideró 40 países de Unión Europea y de África. Lupa a las noticias falsas con Celso Teté Crespo. La primera, no es cierto que sea una farsa el nuevo campus universitario entregado por el presidente Petro en Siloé, en Cali. El activista de derecha Santiago Bonao hizo viral un video donde menciona que el nuevo campus universitario entregado recientemente por el presidente Petro supuestamente es una farsa, según él. Aclaración, hoy por primera vez la educación llega al barrio. Para cumplir esa promesa, el Estado colombiano adquirió un inmueble que pertenecía a la Universidad Libre por un valor de más de 36.000 millones de pesos. Es decir, no fue donado, no fue prestado, no es una fachada tampoco, como dice el video viral. Fue comprado con recursos públicos, con el propósito de convertirlo en un campus universitario a la educación pública y comunitaria. Este edificio hoy es el Multicampus Universitario Ladera, un modelo innovador que permite que varias instituciones públicas convivan, compartan capacidades, optimicen recursos y lleven su oferta educativa directamente al barrio, directamente al territorio. Gracias a esta adquisición, 7 instituciones públicas de educación superior de la red de instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias del Pacífico colombiano ya cuentan con un espacio propio en la ladera, escriturando a las 7 por partes iguales, con presencia real y oferta académica confirmada. La segunda, el expresidente Álvaro Uribe dijo que no ha habido plata para los ancianos en este gobierno, pero que sí hay para crear 11 embajadas y 24 consulados. Aclaración, fue justo en el gobierno del expresidente Uribe donde se le entregó el ahorro pensional de la clase trabajadora a los banqueros y no le dieron pensión a los ancianos pobres. El gobierno del cambio le subió el bono pensional a los ancianos pobres sin pensión de 80.000 pesos a 230.000 pesos, beneficiando a más de 3 millones de personas mayores en situación de pobreza. Entonces se sacaron a los ancianos de la limosna que Uribe entregaba y se les ha llevado un ingreso que los saca de la línea de la pobreza extrema. Y la tercera, Noticias Caracol hizo un análisis catalogado como falso por el presidente Gustavo Petro sobre unos supuestos archivos secretos de alias Calarcá, alias Mordisco, de las disidencias de las FARC, que involucrarían a altos mandos del ejército y también con tal de hacer señalamientos a la campaña Petro Presidente 2022. Aclaración, el presidente Gustavo Petro respondió a esta noticia falsa con el siguiente trino. La importancia de desmontar el análisis falso de Caracol tiene que ver con el intento que hacen algunos odiantes corruptos de entregar pruebas falsas a Estados Unidos para un posible indictment y darle razón jurídica al prejuicio, expresión mentirosa con la que tratan de destruir a mi familia y al progresismo colombiano, dijo el presidente Gustavo Petro. La acusación contra el general Huertas es falsa, porque tal como dice el comunicado del Ejército Nacional, el general Huertas fue sacado del servicio en el año 2021 antes de mi gobierno, dice el presidente. El reingreso del general Huertas solo se dio en agosto del año 2025, hace algo más de 3 meses, tiempo que no le dio para ponerse como funcionario público en un supuesto contacto con alias Calarcá, aclaró el presidente Gustavo Petro. Y Francisco, con la lupa de las noticias falsas de Celso, llegamos al final de esta emisión de Así Avanza el Cambio. Gracias por acompañarnos. Síganos en Info Presidencia y Vida Presidencia. Nos vemos también en el canal institucional. Gracias por acompañarnos.
contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.